Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión sexta de clausura de este quinto Foro Internacional de Santo Domingo. Soy Daniel Sobato, director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional y coordinador académico de este quinto foro. Para abordar esta sexta sesión, cuyo título es La nueva realidad latinoamericana, el año 2021, cuáles son los desafíos, cuáles son las amenazas, pero también cuáles son las oportunidades que se le abren a América Latina al inicio de esta nueva década, contamos con un panel de lujo integrado por 5 presidentes, 5 personalidades muy reconocidas en América Latina. Ellos son Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Samper de Colombia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Carlos Mesa de Bolivia y Leonel Fernández. Con estos 5 presidentes le vamos a tomar el pulso a la región a inicios del 2021 en función de lo que ya veníamos conversando en las sesiones anteriores. En las sesiones anteriores comenzamos el día de ayer haciendo un análisis sobre las tendencias geopolíticas y geoeconómicas, el nuevo escenario internacional y cómo América Latina se inserta en ese nuevo escenario internacional, su relación con la nueva administración Biden en Estados Unidos, su relación con Europa, su relación con China. También en la segunda sesión evaluamos los efectos, las consecuencias que en el terreno económico, social y laboral ha tenido y sigue teniendo la pandemia. La pandemia, una crisis que arrancó como una crisis sanitaria y que se ha convertido también en una crisis múltiple, con efectos muy adversos para la región en materia económica, en materia de desarrollo humano y en materia laboral. En la tercera sesión del día de ayer identificamos posibles mecanismos de financiamiento tanto internos como externos, para que la región pueda acceder a los recursos que necesita, porque esta crisis claramente está dejando gobiernos más endeudados, está dejando déficits fiscales cada vez mayores y por lo tanto hay una gran necesidad de financiamiento que la región tiene que acceder. Hoy, en el segundo día de este quinto foro, arrancamos con un análisis, le tomamos el pulso a la situación política y electoral de la región, tomando en cuenta que el año pasado, en octubre 2020, arrancó lo que hemos llamado el superciclo electoral latinoamericano, con estas elecciones de Bolivia de octubre del 2020 que van a llegar este superciclo electoral hasta fines del 2024. Durante estos 4 años, todos los países, los 18 países de América Latina, van a celebrar sus elecciones, tanto presidenciales como congresuales. El único país que va a quedar por fuera es Cuba. Luego vimos en la quinta sesión, también el día de hoy, el análisis sobre la situación que está atravesando América Latina en materia de su proceso de integración o incluso de desintegración. ¿Dónde están los retos? ¿Dónde están las oportunidades? ¿Dónde están las amenazas en materia de integración? Tomando en cuenta, como se ha dicho, que ningún país va a salir de esta crisis por sí solo y por eso es muy importante buscar un proceso de convergencia entre todos los países de la región para poder hacer frente fundamentalmente al tema de la lucha contra la pandemia y las campañas de vacunación que están presentando unos desafíos enormes y también cómo reactivar la economía y generar empleo. De las principales ideas que surgieron a lo largo de estas 5 sesiones que sirven de introducción a este panel es, número 1, a diferencia de hace 10 años, cuando América Latina en la década del 2010 arrancaba una década con todo el viento a favor, se llegó incluso a hablar de que esa iba a ser la década de América Latina, cosa que no ocurrió. Esta década América Latina arranca con el annus horribilis del 2020 y también con un año 2021 muy complicado. Segundo, se determinó de que no va a haber reactivación económica si no se llevan a cabo los procesos de lucha efectivo contra la pandemia y un proceso muy efectivo y exitoso de vacunación. Ambas están interrelacionadas, así que ahí hay un desafío muy importante. Tercero, la palabra más importante que hemos visto es incertidumbre. La verdad, hay que ir tomándole el pulso a la región día a día, momento a momento, ya que la situación es muy volátil, va cambiando y tenemos que ir viendo cómo se va desarrollando, la pandemia, qué va a pasar con la recuperación económica y cómo todo esto va a influir en el ámbito político y electoral. Y algo muy importante, nos hemos propuesto no solamente
tener una mirada que ponga foco en los retos, en las amenazas, en los desafíos, sino fundamentalmente también en las oportunidades, porque esta crisis, además de sus efectos muy negativos, está abriendo oportunidades. Y como dijimos a la hora de inaugurar este quinto foro, la complejidad, la gravedad de la situación no debe llevarnos a un pesimismo paralizante, todo lo contrario. Tenemos que, siguiendo a la recomendación de Hirschman, ver lo posible antes que lo probable e identificar, además de los nubarrones muy importantes que hay sobre la región, cuáles son las luces, cuáles son las oportunidades que se abren en esta región para poder realmente caminar a través de esta crisis de una manera exitosa. Así que con esta introducción le doy nuevamente la bienvenida a los 5 presidentes, el presidente Cardoso, presidente Samper, presidenta Chinchilla, presidente Mesa y presidente Fernández. Estamos en nombre de Funglode y de IDA Internacional muy agradecidos, muy honrados que ustedes nos acompañen en este panel. Muchísimas gracias por sacar tiempo de su apretada agenda y las reglas de juego van a ser una ronda de presentaciones iniciales de 5 minutos cada presidente. Luego, en una segunda parte, vamos a entrar en un proceso de preguntas, de diálogo, y en la parte final, una reflexión de cierre a cargo de cada uno de los 5 presidentes. Le doy el uso de la palabra, en primer lugar, al presidente Fernando Enrique Cardoso por 5 minutos. Presidente Cardoso, por favor, el uso de la palabra es suyo. Muy bien, muchas gracias. Mi castellano cada vez peor. Yo me excuso por eso, pero vamos adelante. Bueno. Primero, lo que pasa ahora en este momento, todos lo sabemos, lo sentimos, principalmente los más viejos. Sentimos la crisis sanitaria. Esa es la preocupación cotidiana, la pandemia que nos ha alcanzado a todos. Bueno, pero ojalá se terminará en algún momento. Y cuando se termine, ¿qué va a pasar con nuestro país, con nuestra región y con el mundo? Con el mundo ya lo sabemos. Vamos hacia un lado, a un progreso tecnológico muy marcante, y eso nos lleva a la necesidad de poder tanto en nuestras sociedades el compás del mundo. Y por otra parte, hay la emergencia de China y una competencia entre Estados Unidos y China, lo cual pone siempre en una situación delicada a los países de la región latinoamericana, porque somos de las Américas, pero tenemos relaciones con los chinos, por lo menos en el caso brasileño así es. Se ve que hay una disminución del poder de atracción que tenía Europa, sin embargo sigue siendo muy atrayente como polo de crecimiento, como polo de desarrollo, y está China por otra parte en una marcha hacia adelante sin precedentes. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros en las sociedades nuestras acá? Y creo que cuál es el problema principal. En el caso, yo voy a hablar por el caso de Brasil. En el caso de Brasil, sin duda, ahora con la pandemia quedó más visible la desigualdad social. Es muy fuerte. Es realmente algo, una cosa muy impactante. Y cuando yo veo la propaganda oficial que dice quédense en casa, yo me pregunto, ¿pero qué casa? Lo que tenemos. Pero muchos no tienen casa. Hay mucha gente que se ve. Esta tarde yo fui a mi fundación, en el centro de São Paulo. Bueno, hay mucha gente que está por las calles, porque no tiene para dónde ir, dónde meterse, y no tiene trabajo tampoco. Así que yo creo que al terminar esa pandemia, vamos a estar con problemas agudos en el área social. ¿Y qué vamos a hacer para dar empleo a toda esta gente? Esa creo que va a ser una preocupación dominante en los años venideros. Además, por suerte, tenemos en toda la región, en casi toda la región, sino que en toda, una situación de libertad, de democracia. Para los que vivimos, como en mi caso, que soy mayor ya, periodos en que hubo falta de aire, falta de libertad, esto es una comparación que se impone. Ahora tenemos libertad. Entonces mi pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con esa gente que sí tiene libertad, pero no tiene trabajo? Que sí tiene un gobierno que está más o menos tratando de promover el crecimiento económico, pero se da cuenta la gente de que no le va a alcanzar. Yo no estoy seguro de que no exista un sentimiento de malestar. Yo viví en Europa después de la Segunda Gran Guerra Mundial, y ahí se hablaba mucho en Francia de malaise, un malestar. Bueno,
yo creo que eso puede pasar aquí en la región, un malestar. No de los que están ya con la vida hecha, sino de los que necesitan no solo de libertad, sino de salario, de sueldo, de trabajo. Eso puede crear una situación conflictuosa. No es lo que deseo, ojalá no sea así, pero creo que la situación socioeconómica propende hacia una situación de más inestabilidad. Bueno, frente a un mundo que es un mundo nuevo. No es solo en lo que hace a la cuestión tecnológica, pero principalmente lo que hace a las comunicaciones. Hoy día todos sabemos todo lo que pasa en todas partes. Y ahora crecientemente es así. Y la gente se informa y tiene aspiraciones. Y eso está muy bien, que tengan aspiraciones, pero hay que llenar las propuestas para que la gente pueda realizar sus aspiraciones. Entonces yo creo que hay mucho espacio para la acción política en América Latina y yo termino con esto. Yo creo que, sin embargo, esa acción política no puede darse más como en el pasado, en que bastaba uno tener una cierta visión, y un dictador o un gran líder, las cosas marchaban. No es más así. Es necesario que haya también un proceso educacional, que la gente crea que es posible avanzar y avancemos juntos. Yo creo que el mundo del futuro será un mundo en el cual, o bien nos damos cuenta de que si quisiéramos hacer algo, tendrá de ser juntos, o entonces vamos a perder nuestra voz, nuestra palabra, nuestro empeño en delirios que no llegan a concretarse porque no tienen apoyo en la sociedad. Yo creo que con eso termino para no abusar de la paciencia de ustedes. Me excuso una vez más por hablar un idioma que yo cada vez lo sé menos. Pero en verdad, a mi edad, cada vez, salvo francés, que yo sé desde niño, todos los demás idiomas yo hago una cierta mezcolanza. Perdón. Muchísimas gracias, presidente Cardoso, por su intervención inicial. Ahora invito a hacer uso de la palabra, también por 5 minutos, al presidente Ernesto Samper. Presidente Samper, por favor, sus 5 minutos. Muy bien, felicito a mi compañero Cardoso, está hablando muy bien el español, el portuñol mejor. Yo quiero empezar con una reflexión que hizo esta mañana en una conferencia que asistí, el famoso profesor Piketty. Él dice que en las grandes crisis históricas han coincidido con las grandes revisiones sociales y menciona los casos de la Primera y Segunda Guerra, de la Revolución Bolchevique. En todos esos casos que había unas crisis profundas, siempre se abría un espacio para unas revisiones sociales. ¿Cuáles serían entonces, en el caso de América Latina, esas revisiones sociales? Yo creo que tendrá que haber una revisión profunda en 3 campos. En el campo del fortalecimiento de la democracia, que ha sido bastante afectado con la pandemia y veníamos viviendo una crisis del sistema representativo de partidos. En el caso del tejido social, para nadie es un misterio que nos devolvimos 10 años en materia de igualdad social que tendremos que recuperar de una manera rápida a través de mecanismos como la renta básica, por ejemplo, o impuestos progresivos, impuestos que graven la riqueza. Tenemos que ser audaces en el diseño de estas medidas, retomar el desarrollo equilibrado tanto del campo como la ciudad, volver a la industrialización, en fin, todo esto es un catálogo de medidas y por supuesto la reactivación económica que no va a ser fácil dada la importante presencia del sector informal. Pero quiero que mi pretensión es que todas esas medidas que por supuesto están identificadas las agrupemos dentro de un concepto básico que es el concepto de integración. Si no hay integración, la región no va a salir adelante. El espectáculo que estamos dando en materia de vacunas, cada país buscando por su propia vacuna para satisfacer sus propias necesidades, cuando hace muy poco teníamos un instituto de salud en UNASUR que funcionaba en Río de Janeiro bajo la tutela de la Fundación Fiocruz. Si no somos capaces de rediseñar el tema de la integración y encontrar nuevos caminos de coincidencia, pues nos vamos a ver cada uno luchando por su propio pedazo sin que produzcamos mayores resultados. Y eso me lleva a una segunda reflexión de carácter internacional, y es que también tenemos que hacer una apuesta por el multilateralismo. Ese reclamo que hicimos todos los países de nivel parecido al nuestro, pidiendo que hubiera una vacuna que fuera considerada como un bien universal,
no está saliendo bien. Al contrario, hay datos de la propia Organización Mundial de la Salud de que unos pocos países hoy día concentran el 90% de las existencias de la vacuna, y noticias hoy de Europa que pensaría suprimir las exportaciones de vacuna. Allí es donde tenemos entonces, con esto voy rematando, un dilema moral. Aquí lo que estamos frente a una encrucijada moral, que es el dilema entre la supervivencia y la convivencia. Está muy bien que cada uno luche por su propia supervivencia, los individuos, los gobiernos, los países, las regiones, pero no se nos debe olvidar el principio de la convivencia. Si no somos capaces de crear a través de unas nuevas figuras multilaterales que despejen los fantasmas de los polos hegemónicos, que si es China, que si es los Estados Unidos, no, tenemos que hacer un fortalecimiento del multilateralismo, pero a partir del fortalecimiento del regionalismo. Por eso mi conclusión es que estas perspectivas que nos han pedido como iniciación de este foro tienen que estar referidas al escenario en el cual se van a desarrollar. Quizás hace 2 años, cuando estábamos oyendo gritar a los jóvenes en Perú, en Chile o en Colombia, haciendo sus reclamos legítimos, pues las perspectivas hubieran sido diferentes. Pero hoy lo que tenemos son unas perspectivas que tienen que resolverse a partir de ese dilema moral entre cómo podemos conjugar el principio de la supervivencia con la obligación de la convivencia. Muchísimas gracias, presidente Samper. Ahora invito a hacer uso de la palabra en esta ronda inicial por 5 minutos a la presidenta Laura Chinchilla. Presidenta Chinchilla, por favor. Muchas gracias. Es un gran gusto compartir con mis estimables colegas de la región. Yo tengo una preocupación de índole general, y es que así como este año hemos estado discutiendo intensamente sobre los desafíos que la pandemia ha puesto en evidencia, arrastra la región de mucho tiempo atrás, así dentro de unos 10 años estemos discutiendo que se nos fue la oportunidad para hacer esas reformas estructurales que la pandemia no ha hecho más que acentuar. Y que entonces nos conformemos con una salida mediocre a la crisis y dejemos una vez más postergadas las reformas que teníamos que emprender. En lo más específico, quisiera destacar 3 desafíos y 3 oportunidades en lo económico, en lo político y en lo social. En lo económico, pues básicamente la noticia relativamente buena es que no caímos tanto como se había previsto. Aún así, somos la región peor posicionada dentro de los mercados emergentes. Pero además la recuperación va a tomar entre 4 o 5 años, un poco para volver a los niveles originales. Y si estos cambios estructurales que requieren nuestras economías no se adoptan, el eventual boom que pueda venir otra vez de los precios de las materias primas, dado el crecimiento que se proyecta en China, vuelva a hacer de placebo y de nuevo no se tomen las medidas para reformar una economía sobre la base de la productividad, de la innovación, etc. En el plano social, la gran preocupación es la pobreza, el deterioro de la clase media que había avanzado y, por supuesto, el crecimiento de la desigualdad. Pero no hablamos solamente de un problema de ingresos, de los indicadores más groseros que ha visto la región, es que casi 30% de los hogares se quedaron desconectados. Eso implicó casi 50% de los niños entre los 5 y los 12 años que no pudieron hacer teleeducación. Es decir, hay una brecha cognitiva que se va a arrastrar por muchos años. Y en lo político institucional, los mayores riesgos o desafíos que veo es el fortalecimiento de tendencias autocráticas, dado el debilitamiento que se registra en algunos países en materia de Estado de Derecho, garantías individuales, libertad de expresión, conflicto entre poderes y además un mayor enojo y desafección de los ciudadanos con sus instituciones. Desde el punto de vista de las oportunidades, porque como bien dice Daniel, hay espacio para ellas, ciertamente. Veo igualmente en lo económico, social y político algunas que quisiera mencionar. En lo económico,
No hay la menor duda de que algunos países en particular pueden sacar ventaja de todo lo que puedan ser relocalización de inversiones, dado el replanteamiento de las cadenas globales de suministro. También podríamos avanzar hacia la masificación en el acceso a las tecnologías digitales. Pese a los datos que di, América Latina es la región que más rápido está avanzando en la penetración a banda ancha móvil. Además, somos una de las regiones mejor posicionadas para hacer el cambio hacia matrices energéticas limpias, y eso implica posibilidades de atracción de inversión. Y algo que se ha mencionado aquí, la posibilidad de retomar la acción colectiva y un esfuerzo concertado para que la región en su conjunto tenga más músculo a la hora de accesar a fuentes de financiamiento multilateral y regional, dado que las economías van a quedar endeudadas, y también para efectos de la vacunación. En el plano social, sin duda hay un espacio para hacer las reformas tributarias progresivas, con compromisos para gastar más estratégicamente y de manera más íntegra. Y algo que es muy hermoso en nuestra región es que todavía somos de esas pocas regiones que tenemos la ventaja del bono demográfico, una población joven que para algunos países se estima que podría durar apenas un par de décadas más, a lo sumo 3, y que de dárseles las oportunidades que se requieren, podría implicar una tasa de crecimiento en esas naciones de hasta 35% del producto per cápita de los mismos. Y cierro diciendo que también en el campo político hay oportunidades. Vemos un impulso reformista de la mano particularmente del mayor protagonismo ciudadano, y esto podría facilitar reformas que revitalicen las instituciones de la democracia representativa y nos atrevamos a dar algunos pasos en la dirección de formas de democracia participativa. El ciclo electoral que se inicia en este año podría ser una oportunidad para un debate más reflexivo y decisiones que no estén estrictamente ligadas al enojo ciudadano, sino que sean elecciones mucho más pensadas. Y finalmente, un nuevo impulso de la regionalidad, al regionalismo, de la mano del cambio de la administración en los Estados Unidos, de la cual uno esperaría promueva un diálogo mucho más asentado en las cosas que nos unen y no exacerbando la polarización que se dio en los años anteriores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidenta Chinchilla. Ahora invito a hacer uso de la palabra por espacio también de 5 minutos en su intervención inicial al presidente Carlos Mesa. Presidente Mesa, por favor, adelante. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias a todos. Gracias por la invitación, y a los colegas un saludo en esta oportunidad que es excepcional. Yo comenzaría diciendo que la gran pregunta es ¿cómo se adecúa América Latina a la nueva normalidad? Una nueva normalidad que no es lo que esperábamos del 2020. Una nueva normalidad que es la prolongación de una vida en pandemia que depende teóricamente de la aplicación masiva de vacunas, que enfrenta una dificultad muy seria presentada ya y planteada ya por Ernesto, que dice ¿cuándo, cómo, con qué costo? Cuando tengamos una respuesta que será mucho más lenta de lo esperado, costosa y competitiva, coincido, creo que la palabra integración debiera haber comenzado por el tema de la salud. El gran desafío de América Latina, y todavía tiene la oportunidad, es la construcción de un espacio de integración que tiene posibilidades de aplicarse más allá de las ideologías, que podría empezar por trabajarse a partir de cómo manejamos el tema de la inmunización de nuestra población. Pero, sea como fuere, este es un tema de 1, 2, 3 años probablemente. Primer punto. Requiere una segunda pregunta. ¿Cuál es nuestra capacidad, y es un desafío, para poner al día y para poder dar respuestas en el ámbito de la salud, la atención de la salud? Sergio Villar decía algo muy, muy significativo. Si tu prójimo no está sano, tú no estás sano.
Y esa es una lógica distinta de cómo entendemos la salud y la salvación personal desde el punto de vista de nuestro estado físico y de nuestro estado de salud en general. El siguiente punto tiene que ver con el efecto de recuperación económica. La crisis económica puede tener un rebote eventualmente, puede ser en B, puede ser en U, pero no va a ser de las características que esperábamos. Va a marcar la necesidad de respuestas distintas, flexibles, con un Estado y con un sistema productivo que tenga capacidad de adecuarse a una nueva realidad productiva y a una nueva realidad del intercambio del trabajo en la sociedad. La acción del trabajo virtual, de la educación virtual, incluso del tratamiento clínico de la salud virtual, es un desafío gigantesco para las inversiones y la orientación del Estado. Pero algo fundamental, ¿cómo vamos a vincular a América Latina profundamente endeudada, con desafíos gigantescos para cubrir el déficit, para cubrir la falta de productividad de este último año, que probablemente se prolongará un poco más en este año también, con un sistema financiero internacional? Tenemos que generar una interlocución latinoamericana de bloque a bloque, pero sobre todo de América Latina para los organismos multilaterales en el tratamiento del tema macroeconómico y en el tratamiento de la respuesta a las brechas sociales. Laura decía con claridad que el tema de la pobreza no es solamente un problema de ingresos, es un tema de cómo encaramos la pobreza multidimensional y cuáles son nuestras respuestas de inversión social para proteger no solamente el tema de la pandemia, sino los asuntos estructurales de déficit de salud. En ese contexto, recordar que no hemos terminado con la epidemia del mesianismo político, la epidemia que comenzó de manera muy clara a principios de siglo, que define una vinculación emocional entre el líder político y la ciudadanía, que confunde el tema de la democracia, que va a la prolongación indefinida en el poder. Los casos obvios de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela son muy emblemáticos, y la necesidad de una reformulación del proceso democrático, no solamente en el sistema electoral, sino en la construcción constitucional, no es tan sencilla como parece. Hay que tener más participación, sin ninguna duda. Hay que establecer mecanismos nuevos que tienen que ver con sistemas distintos de participación ciudadana. Pero el caso boliviano es emblemático. Nuestra Constitución, la del 2009, además de hablar del referéndum, además de hablar de la Asamblea Constituyente, además de hablar de la iniciativa legislativa ciudadana, habla del control social y habla de la legitimidad de un control social que eventualmente fiscalice al poder y que está incorporado en la Constitución. ¿Cómo se aplica en la práctica? ¿Cómo se establece su representatividad? ¿Cómo se rompe el sentido corporativo? No es sencillo, imprescindible alguna. Hay que perfilar los ejemplos y las experiencias que vivimos los países que hemos hecho transformaciones constitucionales en esa dirección, con resultados todavía debatibles. Y un elemento básico y fundamental. Necesitamos dar una respuesta a este mundo paralelo, a esta realidad paralela, a este universo paralelo que las redes sociales han convertido en un mecanismo que debió ser profundamente democrático, profundamente inclusivo, pero que es terriblemente complejo, peligroso en muchos casos. No tengo que ir muy lejos, están ustedes ya pensando en lo que tienen que pensar, el caso de los Estados Unidos y la presidencia de Donald Trump, lo que ha representado la posibilidad de decir que algo que no ha ocurrido y que millones de personas creen que ese no acto se convirtió en un acto real y que por lo tanto marca la posibilidad de una desestabilización global, de una desestabilización que incrementa la polarización y que incrementa la desigualdad. Los desafíos son, por tanto, muy claros. La nueva normalidad, la respuesta de la salud vinculada a un camino de recuperación de la integración latinoamericana, una reformulación de las relaciones internacionales de América Latina con los organismos multilaterales en un sistema de financiamiento de la crisis económica, la necesidad de establecer la pregunta de ¿somos capaces de generar un estado de bienestar? ¿Tenemos el cuerpo y la espalda para hacerlo? ¿Cuál es el rol del Estado en ese camino? El mecanismo básico de definir exactamente cómo vamos a vincular las transformaciones democráticas para recuperar credibilidad
y eliminar el mesianismo como forma democrática de vinculación directa entre el gobernante y el pueblo. Y finalmente, la necesidad de entender, y comparto con Ernesto, que ante las profundas crisis llegan las respuestas estructurales que cambian nuestra mentalidad y que nos permiten dar respuestas totalmente distintas y creativas. Muchísimas gracias, presidente Mesa. Y ahora, para cerrar esta primera ronda inicial, invito a hacer uso de la palabra al presidente Leonel Fernández también por 5 minutos. Presidente Fernández, por favor. Quisiera, en primer término, extender un saludo cálido, afectuoso, ¿no?, a distinguidos colegas, amigos de muchos años, a quienes tanto admiro y respeto. Y, por supuesto, coincido con las exposiciones que han hecho, sus puntos de vista, digamos, son acertados y correctos con respecto a la situación actual que tenemos en la región y en el mundo. Quisiera empezar por decir que ciertamente estamos en una crisis digamos, de dimensiones extraordinarias, ¿no? Hemos siempre tenido crisis en la región. Ha habido crisis económicas, crisis financieras, crisis políticas, etc. Pero esta es una crisis única, no solamente porque es multidimensional, sino porque es una crisis existencial. La crisis de salud y la crisis económica que se combinan con la pandemia del COVID-19 generalmente representa una crisis existencial, porque tanto desde la perspectiva sanitaria como de la perspectiva económica lo que estamos viendo es muerte. Desde el punto de vista sanitario, ¿verdad?, ya estamos viendo millones de personas afectadas, contagiadas, y millones de personas que ya han fallecido, y todavía la perspectiva, las posibilidades de que esto se multiplique aún más a pesar de que ya tenemos una vacuna. Pero se le agrega la incertidumbre del surgimiento de nuevas variantes, la variante británica, la variante sudafricana, la variante brasileña, etcétera, ¿verdad?, que van creando todavía la incertidumbre, el desconocimiento de si realmente podremos salir airosos de esta situación. De manera que lo primero que quiero apuntar es que esta es una crisis que se asocia con la muerte, con la restricción de libertades, que significa confinamiento, aislamiento, etcétera, y una crisis de esa magnitud, de esa dimensión, de esa característica no hemos tenido. Por tanto, creo que es el principal desafío. No solo es una pandemia, ha habido pandemias, ¿verdad? Ha habido problemas sanitarios, el ébola, el SIDA, el SARS, etcétera, pero esta es la primera pandemia de carácter global que implica para la gente realmente el riesgo de la enfermedad y de la muerte. Si vamos al plano económico, por igual, es que tomar medidas protocolares sanitarias implican aislamiento, implican confinamiento, significa suspensión del empleo, cierre de empresas. Entonces, no hay ingresos, no tengo forma de poder consumir, y eso también me lleva a la muerte porque significa pobreza extrema, significa desasosiego, en fin. Entonces, quiero subrayar, ¿verdad?, el carácter, la naturaleza de esta crisis, que es única, que es inédita y que es la primera en la historia que realmente tiene dimensión global. Lo segundo, se ha dicho también de alguna manera en este encuentro, es la capacidad que tienen los estados nacionales latinoamericanos para hacer frente a la situación. Y digo latinoamericanos porque vemos la reacción que se tiene, por ejemplo, en Estados Unidos. Ya cuando surge la pandemia, prácticamente hace un año atrás, inmediatamente en Estados Unidos se tomaron medidas para aplicar políticas expansivas del gasto público sobre la base de colocar en el mercado 3 trillones de dólares. Ya luego ha habido otros desembolsos, los más recientes, 900.000 millones de dólares, que aún no han entrado plenamente a la economía, y ahora el presidente Biden, recién llegado, solicita 1.9 trillones de dólares adicionales. De manera que estaríamos hablando que la respuesta norteamericana a la crisis en lo inmediato, en el corto plazo, ha significado un gasto público o una inversión de cerca de 6 trillones de dólares. En el caso europeo, por igual. En Europa, ¿verdad?, se toman medidas colectivas prácticamente de 2 trillones de euros en una primera entrega para hacer frente. En el caso nuestro, es cada país individualmente, solo, el que tiene que procurar recursos para aplicar políticas anticíclicas, expansión del gasto público, con la finalidad de generar redes de protección social. Eso obviamente ha generado, ¿verdad?, una situación de déficit fiscal
in extremis, hasta el punto de que en algunos casos llega a un 10% del PIB, hay una contracción del producto, hay un desempleo creciente, hay una situación digamos, de crecimiento de la pobreza que tiene, ¿verdad?, una situación social realmente espeluznante. Bueno, entonces tenemos el problema de los estados que no son fiscalmente capaces para poder resolverlo. Entonces, frente a eso, nosotros planteamos como salida, en primer lugar, como se ha dicho, el tema de la integración. Pero la integración también se puede ir construyendo en el marco de esta pandemia frente a eventos que van a ocurrir a lo inmediato. Por ejemplo, el encuentro de la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Miami en el mes de abril. Tenemos la Cumbre Iberoamericana y el diálogo China-CELAC. Esos son tres escenarios donde efectivamente podemos plantear cuáles son nuestras necesidades para poder enfrentar la pandemia. Y obviamente que yo diría como tema central es un tema de recursos. No existen los recursos en ninguno de los estados en América Latina, unos más que otros, para poder dar una respuesta eficaz a esta crisis existencial inédita en la historia de la humanidad. Y en tal sentido, poder plantear en esos escenarios internacionales la idea del lanzamiento de una especie de plan Marshall que implicaría la creación de un fondo global de cooperación y solidaridad que podríamos situar en el horizonte de $2 trillones que podrían ser canalizados a través de los bancos de desarrollo de la región, el Banco Interamericano, la CAF, el Banco Centroamericano de Integración y además a través del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y eso iría dirigido a la aplicación de políticas orientadas al fortalecimiento del sector salud, al área de la educación, que también se ha visto afectada porque solamente tenemos la educación virtual como única opción en estos momentos, en un contexto donde se planteaba la falta de calidad del sistema educativo en los países de la región, ¿verdad? Desarrollo de proyectos de infraestructura para reactivar el crecimiento. Entonces me parece que en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, lo que significa esta crisis, sin embargo, podríamos, en el marco de una visión de solidaridad regional, de integración, a través de estos escenarios que se nos presentan, ir buscando soluciones a través de la cooperación y la solidaridad con un fondo global destinado a esos propósitos. Muchas gracias, presidente Fernández, por esta propuesta. Vamos ahora a esta segunda parte, donde después de estas 5 presentaciones iniciales, vamos a hacer una serie de preguntas como para ir profundizando con algunos temas. Vuelvo a recalcar, hagamos un diálogo muy distendido, intervengan entre ustedes, hagamos como si tuviera una conversación lo más informal posible, de manera tal de que podamos ser muy interactivos en nuestro diálogo de la tarde de hoy. Presidente Cardoso, con su experiencia en el plano internacional, en la primera sesión de ayer se analizó la nueva configuración de este contexto internacional, donde claramente está una situación, incluso el presidente Xi, el otro día en la inauguración del foro de Davos, dijo: estamos ante el peligro del inicio de una nueva guerra fría. Esta tensión permanente entre Estados Unidos y China, ¿cómo coloca y cómo deja a nuestra América Latina? ¿Qué debe hacer América Latina para evitar volverse cada vez más irrelevante en este plano internacional y no quedar apretada, presionada entre Estados Unidos y China? ¿Cuál es la propuesta? Bueno, yo no sé cuál es la propuesta latinoamericana. Yo he escuchado con mucho gusto lo que dijo el presidente Leonel. O sea, yo creo que existen proposiciones posibles. La idea de hacerse una especie de gran plan, decirlo el plan Marshall, para la recuperación post-pandémica es una idea importante y se podría trabajar alrededor. Porque yo creo que en el mundo actual no vas a tener ideas vagas, hay que tener soluciones, proposiciones. Si no tenemos proposiciones, es difícil que nos oigan. Bueno, y el momento de cierta tensión entre Estados Unidos y China es una cosa antigua ya. Yo creo que ahora en Estados Unidos el cambio de gobierno fue más bien positivo en el sentido de que el nuevo presidente parece ser alguien que escucha más al resto del mundo que Trump. Pero yo no podría decir lo mismo mirando desde el ángulo brasileño. Acá la gente está mucho más volvida hacia los problemas nuestros intestinos
que hace los problemas globales. Y sin embargo, por grandes que sean los países, los problemas globales son importantes. La pandemia es el problema global, no es el problema local. Y yo creo que las soluciones también van a depender de esta capacidad de que nos juntemos nosotros con una propuesta concreta. Por eso me entusiasmó tanto lo que escuché de Lionel. Yo creo que es esto. Yo creo que por ahí se puede lograr algo. Yo no soy de aquellos que creen que, bueno, los grandes van a mirar con atención hacia lo que queremos. No, no es así. Los grandes van a mirar con atención hacia ellos mismos. China y Estados Unidos están ahí los dos en una competencia feroz de ver quién tiene más presencia global. Para América Latina, yo creo que no es desventajoso que no tengamos una sola potencia. Cuantas más, mejor. Yo creo que aquí tendremos más juego, más espacio de libertad, si hay más conflicto, no conflicto abierto, sino hay más tensión a ver quién sale al frente. Yo creo que ese es un buen momento para que nosotros nos entendamos. Aquí yo he escuchado hablar con mucho gusto la sugerencia en el sentido de más integración. Sin embargo, el tema de la integración me parece que no es más lo que fue en el pasado. Debería ser, pero no es así que en el cotidiano yo siento, por lo menos en Brasil. La gente está más desconectada con el resto de América Latina. Es el momento de reconectarnos. Yo creo que es importante aprovechar esas dificultades para mostrar que es ahí que se puede crear una relación de mutuo interés entre los países nuestros y también aprovechar que existe divergencia entre los dueños del mundo. Y no pongo solamente China y Estados Unidos, creo que Alemania tiene peso, Francia, Inglaterra, Europa Occidental tiene peso también, y Rusia tiene peso también. Yo creo que ese mosaico de posibilidades nos es favorable y no negativo, a la condición de que seamos capaces de entender la situación en que vivimos y tenemos alguna conexión unos con los otros. Yo creo que, por lo menos mirando el lado brasileño, hubo una especie de desconexión con los vecinos nuestros de América Latina, lo cual me parece malo. Cuanto más conexión, mejor. Y cuanto más conexión, más será posible que nuestra voz sea escuchada por los grandes. Y tenemos que tener una cierta humildad. No tenemos todavía los instrumentos necesarios, pero sí tenemos algunos que han sido mencionados. El Banco Interamericano de Desarrollo, los varios bancos que disponemos en la región. Yo creo que es una buena palanca para una proposición que sea mirando hacia la vuelta de un crecimiento económico, pues empezando por la puesta al margen de esta pandemia que nos atormenta a todos. Creo que es un momento de unión latinoamericana. Ojalá sea posible eso para que podamos tener más voz en el capítulo global. Muchas gracias, presidente Cardoso. Unión latinoamericana, integración latinoamericana, coordinación latinoamericana, muy buenos deseos que llevamos hace 60 años persiguiéndolos. Hoy teníamos una sesión previa a esta donde Sergio Abreu nos decía el comercio interregional en América Latina en este momento es tan solo el 10%, mientras en Europa es más del 50% y en Asia más del 60%. O sea, hay toda una retórica de la integración, pero él nos decía hay 4 cosas que están conspirando en contra de esa integración. La ideología, las asimetrías, los nacionalismos y la falta de liderazgo político y de voluntad política para avanzar. Presidente Samper, usted ha estado en UNASUR, ha liderado un esfuerzo muy importante de lograr una integración dentro de América del Sur. ¿Cómo podemos reiniciar con bases concretas, no retóricas, con bases concretas, este proceso de reinstitucionalización de la integración en un contexto donde hay mucha polarización, donde uno se integra si el otro piensa lo mismo que uno, pero no me integro si piensa diferente, la institución que creó el otro, si no me gusta, cuando yo vengo la entierro y creo una nueva? ¿Sobre qué construir? ¿Las vacunas y el financiamiento podrían ser 2 puntos de partida? Tenemos que ponernos de acuerdo primero sobre cuál es la visión que compartimos en relación con la integración, porque por lo menos hay 2 visiones contrapuestas. La de quienes piensan que la integración es un problema simplemente de hacer acuerdos de libres comercios, de aumentar
o bajar los aranceles, protección de garantías, propiedad intelectual, y quienes pensamos que la integración es un tema mucho más complejo, que supone una relación entre países alrededor de temas que tienen que ver no solamente con el comercio, sino también tienen que ver con la infraestructura, con la conectividad, con el concepto de ciudadanía, que es un concepto fundamental en América Latina. En este momento vemos a Europa, que son 34 naciones tratando de hacer un proceso de integración. Nosotros somos una sola nación que podríamos hacer un solo proceso de integración. Entonces, Daniel pregunta, ¿cómo se haría ese proceso de integración? Yo creo que se podría hacer un proceso de convergencia. No podríamos en este momento decir válidamente que eliminemos todos los mecanismos regionales de integración que están funcionando. Son alrededor de 10. Tenemos la Comunidad Andina, tenemos Mercosur, tenemos el ALBA, tenemos el Pacto Amazónico, tenemos la Asociación de Estados del Caribe, tenemos la Unión Centroamericana. Yo creo que se podría hacer un proceso de convergencia de todos esos mecanismos subregionales hacia un solo mecanismo que a mi juicio sería la CELAC, pero en la cual están participando hoy día los 34 países. Pero no sería simplemente desbaratar los mecanismos, sino hacer una matriz, como empezamos a hacer en UNASUR, en la cual vayamos identificando fortalezas, eliminando duplicidades y buscando áreas de especialización de cada uno de los esquemas que se podrían tomar perfectamente. Eso, sumado a un concepto de ciudadanía, me parece que ayudaría muchísimo a relanzar la integración, que no se dañó durante los últimos años, sino por la polarización ideológica que hubo en la región muy recientemente, que creo que es el principal virus que tenemos además de la pandemia, que es la polarización ideológica de la política. Fernando Enrique Cardoso fue una de las personas que inició el proceso de relacionamiento de UNASUR con una tesis válida de abrirle camino a Brasil hacia una relación más constructiva con América Latina. Y ese proceso estaba funcionando y hubo durante muchos años, hubo gobiernos de distinta ideología que participaban alrededor de unos comunes denominadores. Yo creo que los comunes denominadores se pueden conseguir, pero para eso se necesita que haya una voluntad política y que nosotros entendamos que tan válido es el regionalismo económico abierto hacia afuera para cada país, que cada país establezca su relacionamiento, como la necesidad de la integración política hacia adentro. Menciono un elemento que creo que podría ser útil en este momento para hacer un aporte positivo. Yo creo que los temas más positivos que nos ha ocurrido dentro de todas estas dificultades, tal vez lo mencionaba Laura, es el tema del cambio de gobierno en los Estados Unidos. Es que basta con mirar las medidas ejecutivas que ha tomado el presidente Biden en 10 días para darse cuenta de que ya no vamos camino a un precipicio. En el tema de migrantes que tanto nos interesa, una regularización de los migrantes, el tema del muro, el tema de la protección de los migrantes hacia afuera, en el tema de los compromisos con el cambio climático que para nosotros son fundamentales por todos los efectos que produce desastres naturales, su revisión del tema relacionado con la misma relación con Europa y en temas muy puntuales. Su anuncio de la renormalización de las relaciones con Cuba, que inició Obama, nos interesa. Su apuesta muy sensata, pero muy condicionada a que haya una salida pacífica y negociada a una crisis tan profunda, tan dura, tan dolorosa como la de Venezuela. Y otro tema que nos interesa mucho a los colombianos, su apuesta por apoyar la continuación de los acuerdos de paz de La Habana, que en este momento están en un modo avión, en un limbo, que no sabemos si vamos para adelante o para atrás, y que nos está costando alrededor de un líder social asesinado diario y un desmovilizado de las FARC asesinado diario. Entonces, creo que hay por lo menos un esquema dentro del cual podemos trabajar. Otras salidas como las que propone Leonel, que hemos trabajado en otro contexto con él, que es el tema del Fondo de Cooperación. Si aquí no hay cooperación internacional sincera y efectiva, no vamos a poder salir adelante. Al contrario, lo que se está viendo es que estamos metiéndonos dentro de una especie de laberinto en el cual
mientras los países desarrollados van a lograr salir de su problema de la vacuna a través de la inmunización colectiva, nosotros vamos a tener que esperar 2 o 3 años en los cuales se va a acabar de destruir nuestro sistema productivo y de lesionar nuestro tejido social. Cuando ya arranquemos a tratar de conseguir lo que hemos perdido en ese tiempo, va a ser muchísimo más costoso lo que es en este momento. Por eso le doy tanta importancia que en términos éticos definamos hasta dónde va la cooperación de los países industrializados realmente para salir, como decía Carlos, de esta primera trampa que tenemos, que es la trampa de la inmunización colectiva. Gracias, presidente Samper. Regreso a usted, presidenta Chinchilla. Usted ha dicho en una entrevista reciente, el domingo pasado, con CNN, respecto del plan que el presidente Biden está proponiendo para una de las áreas más calientes y de mayor fragilidad que tiene la región, que es el Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Ha dicho que lo ve bien al plan, que considera de que es importante que haya un acuerdo bipartidista entre demócratas y republicanos, pero que considera de que el plan original que tenía Biden cuando era vicepresidente era de una Centroamérica que en los últimos años se ha venido complicando y se ha venido complejizando aún más. Cuéntenos su visión sobre cómo ve la situación del plan Biden respecto de Centroamérica, pero qué debería hacer Centroamérica también y México para corresponder a este plan y ser exitoso. Sí, gracias Daniel por preguntar por este pedacito de nuestra región, que como bien lo he venido señalando, considero que después de la crisis que vive Venezuela es quizás la subregión de América Latina en donde la mayor cantidad de alarmas están sonando. Y esto no solamente ahora que la pandemia la ha golpeado de manera mucho más acentuada que el resto de la región, y que también vivió en tan solo 15 días 2 huracanes categoría 5, sino que era también ya la región que arrastraba los indicadores más débiles de toda América Latina y el Caribe. Entonces, hay que decir en primer término que es muy bienvenida la iniciativa del presidente Biden anunciada desde la campaña, es decir, hubo un mensaje de esperanza de que la política hacia Centroamérica no iba a ser solamente una política concentrada en frenar la migración a partir de la construcción de muros o del lanzamiento de la gendarmería de manera brutal contra las poblaciones migrantes. Eso cambió y cambió abruptamente porque se tomaron decisiones de dejar de construir el muro, de desmontar esa política de gendarmería que además lo que más nos dolió a algunos centroamericanos es que los países hacia el sur de la frontera sur de Estados Unidos la adoptaron sin más, cada uno hacia abajo, hizo lo propio para simple y sencillamente echar al ejército a detener esas poblaciones migrantes. Esas medidas se han desmontado, se ha hecho anuncios importantes de una política migratoria mucho más integral, más montada sobre valores humanitarios, pero lo que sí es cierto es que pareciera que puede ser una trampa en la que caigan algunos cuadros de la administración Biden y es pretender leer a la región en general y particularmente a Centroamérica en los mismos términos en que la dejaron hace 4 años. Y tenemos que reconocer que la situación es bastante peor y no solamente por la pandemia. En el caso de Centroamérica, el paquete que se ha anunciado de $4 billones va a ser limitado. Es una visión de una Centroamérica concentrada en los países del Triángulo Norte. No se habla de los problemas de democracia en Nicaragua, no se habla de los efectos que genera cuando combatimos el crimen organizado, el narcotráfico en unos países y no evitamos el que esos carteles se desplacen hacia los países vecinos. En fin, hay muchos otros elementos que incorporar y algo que también es muy importante, y esto lo digo no solamente a propósito de Centroamérica, sino también de América Latina, y es que a veces partimos de que América Latina está preparada para una nueva administración en los Estados Unidos.
que viene con una agenda más amplia, más integral, con una diplomacia más sustentada en valores tradicionales como la democracia, la libertad, los derechos humanos, etc. Yo quiero decir que muchas élites en nuestros países se sintieron sumamente cómodas con la política de manos fuera de la administración anterior, en los temas de corrupción, en los temas de derechos humanos, de manera que van a encontrar también algunas resistencias en algunos temas tan vitales como el combate a la corrupción, lo que implicará, que es algo también que hay que añadir a estas propuestas, el poder establecer interlocuciones, no exclusivamente con esas élites, sino también con grupos importantes de la sociedad civil. Muchas gracias, presidenta Chinchilla. Después me gustaría regresar con usted con el tema de Nicaragua. Voy a usted, presidente Mesa. América Latina inició en octubre del año pasado, con la elección tardía, demorada de Bolivia, un nuevo superciclo electoral, en virtud del cual desde octubre del año 2020 a fines del 2024, la región va a tener elecciones presidenciales y congresuales en todos los países de la región. Es decir, otro superciclo electoral. En un contexto muy complicado, crecimiento económico anémico, mayor pobreza, mayor desempleo, mayor informalidad, gobiernos más endeudados, poblaciones irritadas, cansadas, con mucha ansiedad frente a la pandemia, pero también para el tema económico, que tienen que hacer frente en condiciones cada vez más complejas. En este contexto, el inicio de un nuevo superciclo electoral ¿no generaría la posibilidad, el riesgo de una ola retórica populista que agudizara aún más los problemas? ¿O usted tiene una mirada más optimista y dice, no, ahí hay una oportunidad, estas elecciones van a servir para renovar el liderazgo político y América Latina va a salir fortalecida, la democracia de América Latina va a salir fortalecida de este superciclo? ¿O este es un tema que está abierto y habrá que ver cómo se va desarrollando? Estamos enfrentando una situación muy distinta a la que vivimos en el comienzo del siglo XXI, que permitió un conjunto de acciones y un conjunto de liderazgos que estaban basados en la posibilidad de ingresos espectaculares y resultados materiales de aparente consistencia. Esa subida y crecimiento de la clase media que se logró entre el año 2006 y el año 2015, que se ha mostrado frágil. En varios de los países donde se logró esa subida a la clase media, esta se ha desmoronado porque no tenía un sustento estructural bien fundamentado. Por lo tanto, creo que la tentación populista y la tentación del liderazgo mesiánico al que hacía referencia no ha terminado, se mantiene, pero las condiciones de cultivo para lograr éxito en ellas son mucho menos alentadoras para quienes tienen ese camino. Primer punto. Segundo punto, creo que es una evidencia que el concepto del funcionamiento democrático atraviesa una crisis que tiene que ver con sus mecanismos, una crisis que tiene que ver con sus contenidos y una crisis que tiene que ver con la relación entre gobernantes elegidos democráticamente y la sociedad que tiene instrumentos distintos de vincularse con esos gobiernos. Crisis que no está resuelta en América Latina, pero que no está resuelta en los Estados Unidos, en Europa, que diríamos son los referentes históricos de la democracia, y que requieren de respuestas de fondo que deben compartirse con la capacidad que tengamos de enfrentar la crisis de salud y económica que nos está tocando absolutamente a todos. En consecuencia, noticia de un superciclo electoral es una noticia buena porque indica que la región sigue apostando por la democracia en el largo plazo, pero requiere reformas estructurales importantes que no traicionen sus valores esenciales. Y ahí me parece muy significativo el plantearnos una pregunta de fondo. ¿Cuáles son los valores comunes que tiene América Latina para encarar el futuro? Porque cuando hablamos de integración, cuando hablamos de la construcción de espacios que nos permitan avanzar, se plantea polarización, se plantea ideología, se plantea puntos de vista distintos sobre cómo concebimos el camino a la integración que tiene que ver con la democracia. Y la pregunta es,
¿Ratificaríamos hoy los mismos países que firmaron el año 2001 la Carta Democrática que este año cumple 20 años? ¿Ratificaríamos los elementos esenciales que son una suerte de profesión de fe en los valores democráticos de convivencia y de respeto a la institución fundamental, Daniel, que tiene que responder a América Latina precisamente ahora? Y creo en ese contexto, termino con esta consideración, que la consolidación democrática depende no solamente del ciclo electoral, sino de las correcciones de fondo y de forma que tenemos que hacer a esos mecanismos, desde el electoral hasta el institucional, sin traicionar valores en los que yo creo que tienen que ver con la idea republicana, con el equilibrio de poderes, con el respeto a la alternancia en el poder, con el Estado de Derecho, con el respeto a la búsqueda de justicia e igualdad entre todos. El camino de la integración, en consecuencia, es inherente al camino de la democracia, es inherente al camino electoral y es inherente a los valores y objetivos fundamentales de la sociedad latinoamericana. Gracias, presidente Mesa. Regreso a usted, presidente Fernández, en un panel sobre América Latina 2021. Obviamente no puede estar ausente una pregunta sobre qué hacer, cómo ayudar a Venezuela a salir de su laberinto. Ahora que se abre la posibilidad con una nueva administración en la Casa Blanca, Europa ofreciendo sus buenos oficios, su voluntad de ayudar. ¿De qué manera podemos ayudar desde América Latina para restablecer un proceso de diálogo y que ese proceso de diálogo le ayude a Venezuela a encontrar una salida pacífica, constitucional y electoral a su crisis? Sí, bueno, junto con el presidente Ernesto Samper, tuve el privilegio de participar en un diálogo en Venezuela durante aproximadamente 2 años. Y fuimos avanzando de una etapa en que los actores políticos no se sentaban a la mesa, sino que lo hacían a través de intermediarios, a una etapa en que finalmente lograron realmente sentarse, dialogar, y eso fue posible en aquel momento, a decir verdad, con la participación del Vaticano. El Vaticano envió un representante y eso fue un motivo para que la oposición sintiera algún nivel de seguridad y confianza como para tener una interlocución directa con el gobierno. Y debo decir que se avanzó en una agenda concertada en ese diálogo político entre oposición y gobierno, en la que se avanzó muchísimo. Y creíamos en algún momento que podía haberse logrado efectivamente la solución del conflicto venezolano a fines del año 2016. Creo que el presidente Samper recordará aquellas jornadas que teníamos en Caracas para tratar efectivamente de ponerle un punto final a la situación de crispación que ha existido en Venezuela ya por bastante tiempo. Siempre hemos creído que la única solución al drama venezolano es a través del diálogo político, es a través de la búsqueda de soluciones democráticas concertadas. No hay otra. Crear confianza entre los actores y buscar una solución donde nadie se sienta perdedor en el caso de que haya efectivamente una solución de carácter democrático. En este sentido, por ejemplo, mi experiencia también es que en el año 2015, cuando estuve encabezando la delegación de observación electoral de UNASUR, nos reuníamos con frecuencia con la Mesa de la Unidad Venezolana, grupo opositor, y nos manifestaban siempre su preocupación por lo que entendían era el ventajismo oficial. Si tenía sentido participar en unas elecciones donde de antemano no había garantías de una verdadera participación democrática, puesto que el gobierno lo controlaba todo. Bueno, fuimos al Consejo Nacional Electoral en Venezuela, pudimos observar el mecanismo de votación que se tenía, era un sistema de votación automatizado, pero donde al mismo tiempo se hacía el conteo manual físico de la boleta que se depositaba en la urna. Y aunque ciertamente había una ventaja en favor del gobierno, manejaba las herramientas de poder, no es menos cierto que en esas elecciones legislativas la oposición obtuvo ganancia de causa. Y eso fue interesante en el sentido de que si realmente se crean las condiciones adecuadas para una participación electoral democrática y participativa, entonces hay la posibilidad de que la oposición
unificada, con respaldo de un segmento mayoritario de la población, pueda acceder al ejercicio del poder. Eso se demostró en el año 2015. La vía electoral perfectamente puede garantizar una salida a la crisis venezolana. ¿Qué se requeriría para reforzar la presencia internacional? Yo pienso que observadores provenientes de Europa, de la OEA, de otras instituciones a nivel internacional, personalidades, el Centro Carter, todo esto perfectamente puede dar las garantías de lugar por una participación de la oposición en un proceso electoral. O sea, no hay otra salida a la situación de crisis en Venezuela que no sea que a través de una participación electoral justa, participativa y democrática, lograda a través de una concertación y del diálogo político. Gracias, presidente Fernández. Regreso a usted, presidenta Chinchilla. La crisis de Venezuela siempre ha eclipsado la crisis que se viene gestando de hace años en Nicaragua. Y este año, a fines de este año, en noviembre, Nicaragua va a un nuevo proceso electoral, un proceso electoral en el que si se lleva a cabo en las situaciones actuales, con este Consejo Electoral, con esta regla de juego, con este nivel de represión, claramente no va a ser un proceso electoral que va a tener las condiciones de integridad electoral. Pero como siempre está escondido debajo de la gran crisis de Venezuela, no se le pone suficiente foco. ¿Cuál es su opinión sobre la situación, la coyuntura que atraviesa Nicaragua en este momento y cómo se podría ayudar para que Nicaragua lleve a cabo unas elecciones con todas las condiciones y las garantías necesarias? Sin duda, Nicaragua ha padecido el enfrentamiento relativo de la crisis que padece precisamente por las razones que mencionabas. Es decir, Venezuela pareciera comerse toda la preocupación, todos los recursos diplomáticos y las mejores de las intenciones de quienes están preocupados por los temas de la democracia en nuestros países. Sin embargo, el caso de Nicaragua es un caso sensible, es un caso grave. No solamente siguen intensificándose las acciones de represión contra la disidencia, contra quienes simple y sencillamente se manifiestan en contra de lo que está aconteciendo. Se han venido aprobando el año pasado hacia finales leyes que reprimen, por ejemplo, el uso de plataformas tecnológicas para simplemente discrepar. Y que también criminalizan, por ejemplo, la asistencia extranjera que reciben fundaciones y ONGs en temas diversos. El régimen no ha adoptado ninguna de las medidas a las que se comprometió con la OEA, de manera que ya a menos de un año de las elecciones nada ha pasado ahí. Y tenemos además, con una tristeza, también que señalar que como si no se aprendiese de las lecciones de otros países, entre ellos Venezuela, la oposición no logra articular un frente común y un liderazgo, digamos, que concentre de cara a las próximas elecciones. Los desafíos son múltiples. Ciertamente hay una gran cuota de responsabilidad en manos de los propios actores nicaragüenses, pero la comunidad internacional tendrá que actuar. Yo siento que la administración Biden va a sumar a los procesos de sanciones que implementó la administración Trump, va a sumar una estrategia diplomática consistente. Que eso fue el gran faltante de la administración anterior. ¿De qué sirve imponer sanciones, sean estas personales, sean estas económicas, si detrás no hay una estrategia diplomática que sea consistente? Era todo lo contrario, fue una cosa sumamente errática. Desde hablar que todos los escenarios estaban sobre la mesa, desde hablar de posibles ataques, de mercenarios, de hablar de intentonas internas desde el ejército, y no se sostuvo ninguna línea con consistencia. Esperamos que esa estrategia diplomática se ponga sobre la mesa, no solamente en el caso de Venezuela, también de Nicaragua, que se integre a otra serie de actores que son fundamentales para poder conseguir avances en esas negociaciones, tanto regionales como extrarregionales, y que podamos ver algún movimiento hacia la organización de elecciones libres, justas y competitivas. Muchas gracias, presidenta Chinchilla. Regreso con usted, presidente Cardoso. Se ha venido hablando en un momento determinado de la región y ahora perdió fuerza la importancia que Alianza del Pacífico y Mercosur
comenzaran a integrarse más, a trabajar más, con una mirada distinta hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. En este nuevo momento que requiere la integración latinoamericana, con su experiencia, ¿qué debería hacer? ¿Qué iniciativas deberían tomar para poder ver un mayor acercamiento entre Mercosur y Alianza del Pacífico? Bueno, yo no sabría contestarle porque no estoy al tanto de mucho lo que pasa en los círculos diplomáticos. Sin embargo, yo creo que vivimos tiempos nuevos. En esos tiempos nuevos, el motor que lleva todo ya no es más la acción del Estado solamente, es también la acción de las empresas. Yo veo muy claramente acá en el Brasil, por ejemplo, cuando hay la presencia de empresas argentinas, chilenas, de otras partes de México, de varias partes de Colombia, de la región aquí. De igual modo, creo que hay presencia de empresas brasileñas. Yo creo que el diálogo de Mercosur con el mercado común andino debe basarse principalmente en entender esa vinculación que es muy natural hoy día, que se da, que se desarrolla, ¿no? Cuando yo viví en Chile hace tantos años ya, Chile era el primer país extranjero para mí. Uruguay y Argentina eran más sencillos para quien nació en el sur de Brasil. Pero Chile era como si fuera un mundo ajeno. Y yo fui por primera vez a Centroamérica en representación de Raúl Prebisch. Aquello me ha provocado una reacción emocional muy fuerte, porque yo no tenía idea de Centroamérica. No era un sentimiento brasileño darse cuenta de que estaba en esa región tan amplia. La región para nosotros se resumía a Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y a lo mejor Bolivia. Bueno, hoy día creo que no. Yo creo que con el intercambio mercantil, comercial de las empresas brasileñas, mexicanas, chilenas, etc., requiere una integración. Yo creo que lo que pasó en mi generación, yo aprendí a hablar mal castellano en Europa. No era aquí en Brasil, no se necesitaba el castellano. Necesitaba sí francés o inglés, pero no español. Pero ahora ya no es así. Ya la gente tiene, creo yo, un poco más de familiaridad en la región. Ya existe una integración espontánea que con base en la cultura. Sin embargo, la palanca para esa integración está más bien la integración de los mercados. Y los mercados todavía son en gran medida de varios de los países orientados hacia el norte y no hacia la misma región. Así que yo creo que es importante darse cuenta de la presencia de las fuerzas económicas privadas junto con los estatales, pero son independientes y que tienen interés en ese tipo de acercamiento. Pero cuando yo me refiero a fuerzas económicas privadas, yo no quiero poner al margen el interés que hay de la misma ciudadanía. Yo creo que las universidades tienen un papel importante en esa cuestión también. Acá hay una cierta dificultad en el caso brasileño, porque por sencillo que puede parecer, no es tan sencillo así hablar castellano. Aquí la gente a veces no entiende, no capta. Yo mismo cuando llegué, yo tuve que dar clases en Chile y tenía dificultad de hablar en castellano, porque no es natural. Natural para nosotros sería hablar inglés o francés o portugués. Ahora no. Yo creo que la gente tiene más cercanía, ya existen más modos de convivencia entre las personas también. O sea, yo creo que por eso no debemos poner todas las expectativas, todas las esperanzas en los gobiernos, sino que también las empresas y incentivar a las personas para que estén más cercanas unas a las otras, que se den cuenta de que son, en el fondo, tenemos una reacción muy semejante. Hay una proximidad cultural a despecho de diferencia de idiomas. Bueno, yo me di cuenta de eso cuando yo vivía en Francia. Y mis amigos, después de pronto me di cuenta, eran más bien argentinos o chilenos o qué sé yo, y no franceses. Y yo hablaba francés y no español, ¿no? En fin, yo creo que eso de cultivar un sentimiento de la persona y también darse cuenta que los mercados son una palanca importante, junto con los estados, y que presionarán a los estados para que se acerquen más, es importante. En un país del porte de Brasil, que es grande, aquí tenemos tantos problemas internos, tantas divergencias entre políticas locales de los estados, que son casi países tan grandes que son, ¿no? No es tan fácil darse cuenta de que pertenecemos a la misma cuna, que es la cuna latinoamericana.
hay que recordar a cada rato esto. Aún para mí, que soy más latinoamericanizado, pongamos así, la conversación como esta tarde con ustedes me despierta interés, porque como que anuda en mí la noción de que soy parte de esto. Escuchaba hablar de Nicaragua, de Centroamérica. Bueno, es muy raro para un brasileño darse cuenta de lo que pasa en esas regiones. Los diarios nuestros dan cuenta de lo que pasa aquí, en Argentina, Uruguay, quizás, un poquito en los vecinos nuestros, pero principalmente Europa y Estados Unidos. Y China ahora. China como interés. Entonces yo creo que es necesario reanudar relaciones en la sociedad civil, no solamente en los estados ni en las empresas. Yo creo que hay una propensión en esa dirección. Yo creo que con la experiencia que todos nosotros tenemos, podemos ayudar un poco más al sentimiento de pertenencia. Eso es una cosa que es difícil de explicar, pero existe, ¿no? Y creo que no se puede pensar que por acuerdos entre estados eso conlleve por sí mismo un acercamiento de las personas. Hay que se quiere también un esfuerzo de las personas, ponerlas juntas, ¿no? Yo creo que es eso lo que se está haciendo de todas maneras, queremos o no, el hecho de que tenemos hoy día comunicación más fácil, ahora mismo, por intermedio del Zoom o lo que sea, todo eso nos lleva a somos condenados a vivir juntos. Yo creo que una buena condena es de vivir juntos, darnos cuenta de que eso es importante. Y yo viví en Estados Unidos, viví en Europa, viví en varias partes del mundo, pero no es igual. Aquí nos sentimos más a gusto cuando estamos entre nosotros. Y cuando digo nosotros, me refiero a latinoamericanos. Entonces, eso hay que valorar, porque es importante que tengamos conciencia de ese hecho. No es así en general. Yo de mi categoría, normalmente en vinculaciones más bien con Estados Unidos. Brasil es muy aislado, por increíble que sea, de Latinoamérica. Es más cercano a Estados Unidos o Europa, más a Estados Unidos que Europa ahora, que Latinoamérica. Y hay otra cuestión que con eso yo termino, si no hablo demasiado. Pero es los gobiernos. Tenemos gobiernos en caso nuestro que son muy brasileños y mirando hacia el norte. No son gobiernos que miren al sur ni que miren al oeste, al este. No, son gobiernos que están vinculados a su formación misma, no a formalidad, pero que son así. No tienen la misma experiencia que mi generación tuvo, de que no hemos sido obligados a aislarnos, a vivir afuera de acá, y vivimos en varias partes de América Latina. Entonces eso produjo una solidaridad. Hace falta otra vez crear un espíritu de solidaridad. No es por maldad, es por desconocimiento, por ignorancia, por no darse cuenta de la importancia de que somos una región. Creo que es muy importante volver a esas ideas como cemento para que podamos tener después instituciones más cercanas que nos permitan actuar de una forma organizada. Bueno, creo que yo veo. A lo mejor estoy equivocado. Muchísimas gracias, presidente Cardoso. Regreso con usted, presidente Samper. Hace unos pocos años, América Latina había celebrado con mucho éxito y con mucha justicia los acuerdos de paz en Colombia. Pero hemos visto que en los últimos tiempos se ha venido complicando muchísimo la implementación de ese proceso. Y eso obviamente tiene efectos no solamente dentro de Colombia, sino en la subregión andina. ¿Cuál es la situación actual de la marcha del proceso de paz en Colombia? ¿Cuáles están siendo sus principales desafíos? Tomando en cuenta que el año que viene ustedes ya van a tener también una nueva elección presidencial sin posibilidad de reelección, y eso obviamente también va a terminar teniendo un efecto. Bueno, empiezo por decir que el proceso de paz de Colombia, de alguna manera, es un proceso no solamente de Colombia, sino de toda la región. Que si algo tiene para mostrar la región latinoamericana y en general es que es una región de paz en el mundo. Nosotros podemos reivindicar esa condición desde el acuerdo de Tlatelolco, los acuerdos de Galápagos. América Latina es una región de paz, libre de armas nucleares, presencia de tropas extranjeras, en fin. O sea que este es un proceso de todos los latinoamericanos. Yo diría que el proceso
alguien decía que es un vaso a medio llenar o a medio, o medio lleno según la óptica que se aplique. Hay cosas que definitivamente ya se consiguieron, se están consolidando y son muy importantes. Que 13,000 personas que estaban combatiendo hayan resuelto entregar sus armas, concentrarse en unos sitios, dedicarse a unos proyectos productivos y legalizar su situación para reinsertarse a la vida civil, constituyendo un partido que tuvo su primera asamblea el pasado domingo, me parece que eso es una noticia muy positiva para la paz de Colombia. Segundo, esto no, el tema de la paz y de la guerra no es un tema de blanco y negro. Siempre hay una zona de transición, una zona gris, en la cual pasamos del conflicto al posconflicto. Esa zona requería una justicia especial, que es la justicia transicional, en la cual hay 3 unidades, que son una comisión de paz, que lidera el padre Francisco de Rú, que es una persona muy reconocida en Colombia, una justicia para la paz, que es una magistratura que ejerce la justicia transicional, que a diferencia de la justicia ordinaria está basada en 3 elementos, así como nosotros nos enseñaban lo del Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y un solo Dios verdadero. Aquí también hay 3 elementos que son verdad, justicia y no repetición, que se combinan para darle a la persona la posibilidad a través del cuento de la verdad, en la medida en que aporte a la verdad en función de las víctimas, le dan un resarcimiento que puede ser no una justicia punitiva. Ese mecanismo está funcionando bien, tiene el apoyo de la comunidad internacional, tiene el reconocimiento de su legitimidad como un mecanismo que está funcionando. Las dificultades del proceso de paz tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de unos compromisos que, paradójicamente, si se llegaran a incumplir, podrían reactivar un conflicto nacional. El primero, se pactó que habría una sustitución voluntaria de los cultivos ilícitos. En Colombia hay más de 180,000, 200,000 familias campesinas que viven todavía hoy de la coca. Lo que se pactó en La Habana es que el Estado les iba a dar la posibilidad de reemplazar esos cultivos por otros cultivos legales y les iba a dar un apoyo, un subsidio mientras tanto. Esos cultivos están localizados en 3 o 4 zonas estratégicas, como el Catatumbo, frontera con Venezuela, Nariño, frontera con Ecuador, o el Chocó, frontera con Panamá. Si no se le da una salida pacífica a ese conflicto, a esos cultivos ilícitos, pues se va a crear una situación de enfrentamiento, como ya se está creando, entre las disidencias de la FARC que están interesadas en vincularse con el narcotráfico, los carteles de la droga que están actuando en la zona, los grupos paramilitares que han regresado, algunos de ellos, a estas zonas, y ahora habría una presencia del Ejército Nacional para destruir militarmente los cultivos. Por eso están asesinando a un líder social diario, porque son personas que están pidiendo que les cumplan con los acuerdos. Lo segundo que se ha desentendido es un poco el tema de las víctimas. La mayor importancia ética de los acuerdos de La Habana es que todos los acuerdos habían sido negociados en función de los victimarios. Es decir, cómo le damos a la guerrilla, qué sacamos de los paramilitares. Pero esta es la primera vez que se piensa en las víctimas. En Colombia hay 9 millones de víctimas del conflicto armado durante 50 años. ¿Y ellos qué quieren? Ellos quieren verdad, ellos quieren reparación moral y ellos quieren justicia. Y eso no se está haciendo adecuadamente y eso está creando un problema de revictimización que es muy complicado. Y finalmente, con esto termino, está el tema de las tierras. El conflicto armado en Colombia tiene una palabra que lo hace único a lo largo de los 50 años que duró, que es el tema de la injusta distribución de las tierras. No hemos sido capaces de hacer una reforma agraria. De alguna manera las propias FARC y los propios paramilitares hicieron sus propias contrarreformas agrarias, porque necesitaban concentrar la tierra para
crear canales de exportación del narcotráfico. Entonces, ese tema está totalmente congelado porque hay unos intereses económicos en que el tema de las tierras no se mueva. ¿Por qué? Porque haría una restitución de tierras que fueron apropiadas indebidamente utilizando la violencia para entregárselas a los campesinos. Yo diría que ese es como un panorama objetivo en qué está el proceso de paz. Por supuesto, en las próximas elecciones también la paz volverá a ser un poco factor decisorio en cuanto si está con una persona que esté a favor o en contra de ellas, pero todos esperamos que, por supuesto, la paz siga. Gracias, presidente Samper. Vamos allá ahora a la parte ya de cierre, de reflexión final, y me gustaría invitar en primer lugar al presidente Mesa para que haga su reflexión final de cierre en su intervención. Gracias, Daniel. Creo que se trata de una oportunidad. El concepto de oportunidad tiene que ver con la conciencia del momento que estamos viviendo. Un momento que tiene el desafío de la salud y el desafío de la economía. Un momento que nos obliga como latinoamericanos a una respuesta a la pregunta de fondo. No fue gratuito que yo planteara la pregunta de si estaríamos dispuestos, los mismos países que firmamos la Carta Democrática Interamericana el 11 de septiembre del 2001, fecha emblemática por otra parte, por razones que todos conocemos, estaríamos dispuestos a firmarle las mismas condiciones. Creo que el proceso que viene de aquí en adelante es un proceso que nos obliga a la integración. Es un proceso que nos obliga a respuestas compartidas. Es un proceso que hay que incorporarlo al planteamiento que ha hecho el presidente Leonel Fernández de un fondo que nos ayude a salir de este bache. Pero es un fondo que tiene que ver con la presencia de organismos multilaterales vinculados con América Latina y, por supuesto, internacionales del rango equivalente al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, CAF y Banco Mundial, debe plantearse desde América Latina. Y plantearse desde América Latina quiere decir establecer elementos comunes, un mínimo denominador común. Y la respuesta tiene la obligación de ser dada por los líderes políticos que siguen atrincherados en un ideologismo radical, en un estás conmigo o estás contra mí, en un planteamiento mental de bloques, pensamiento sobre lo que está bien o lo que está mal, de verdades reveladas desde el punto de vista político, económico y social, que le están haciendo un daño profundo a América Latina. Debemos entender que nuestra respuesta posible, el aprovechamiento de esta oportunidad, tiene que ver precisamente con la construcción de un espacio sobre la experiencia vivida. La experiencia vivida tiene que ver con la Comunidad de Naciones, el sistema interamericano, el sistema centroamericano de integración, el Mercosur, UNASUR, CELAC, etcétera, para decir qué es lo que hicimos bien y qué es lo que hicimos mal. ¿Cuáles son las ideas que podemos compartir? Y una pregunta a los liderazgos de peso específico, de gravedad propia. El sudamericano, Brasil, el norte centroamericano y del Caribe, México, y nuestra relación obvia con la primera potencia del mundo, los Estados Unidos. ¿Cuál es el rol que le toca jugar a Brasil y el rol que le toca jugar a México en esta ecuación? ¿Cuál es el rol que toca a los países que están en el segundo nivel, Argentina y Colombia? ¿Cómo podemos convertir el tema de la salud en una respuesta? ¿Y cómo podemos establecer un matrimonio racional en el debate a estas alturas resuelto por los hechos entre Estado y mercado? La necesidad de un Estado que plantee respuestas desde el punto de vista de su organización, su dinámica, su digitalización, su transparencia, la lucha contra la corrupción y una respuesta final que tiene que ver con el diseño común de futuro. Entender que la globalización implica que los procesos de países individuales, de bloques regionales, de integración latinoamericana,
no pueden prescindir de la evidencia, de la ciencia, la tecnología y la innovación como aspectos fundamentales de construcción de futuro. Muchísimas gracias, presidente Mesa, por su reflexión final y de nuevo muchísimas gracias por honrarnos con su participación. Invito ahora al presidente Cardoso a hacer su reflexión de cierre, por favor. Mira, después de haber escuchado a Mesa, me parece que es rebarbativo hablar de algo además, porque él dijo lo que yo pienso. Yo creo que la fundamental ya se puso sobre la mesa. Yo me aprendí con mi vida parlamentaria que cuando uno habla demasiado, pierde. Yo creo que no quisiera yo incurrir en ese error ahora. Yo creo que la expresión más sintética la hizo ya el presidente Mesa. No hago más que subrayar algunos aspectos que él dijo. Yo creo que en el caso nuestro, en Brasil, y me imagino que será acá de México también, de nuestra situación en la región. Y eso no para ejercer el poder sobre la región, sino para el contrario, para sentir la responsabilidad que tenemos en la región. Yo creo que, al fin y al cabo, todo depende mucho del liderazgo, de personas y de países. Hubo un cambio importante de liderazgo ahora en Estados Unidos. Tendrá consecuencias acá. No quepa ninguna duda que habrá consecuencias de ese cambio de liderazgo. Desgraciadamente, en el caso de Brasil, yo creo que falta a los que tienen la capacidad de ejercer el leadership en el país, de tener un sentimiento de la comunidad regional. Yo creo que todo lo que se dijo, lo que se hizo en los últimos años, de construcción de instrumentos de acercamiento, creo que no haya penetrado en el corazón de lo que hoy mandan en el país. No me corresponde en ese momento hacerles crítica. No es con ánimo a hacerles crítica, sino de reconocer una situación. Yo creo que ojalá sea posible que los brasileños van a estar más bien envueltos de una especie de fiebre por la cosa nuestra, que otros no tengan esta misma enfermedad, que sean capaces de comprender que el mundo es muy complicado. No marchamos solos, marcharemos en conjunto o no marcharemos. Yo creo que con la que manifestó Mesa es verdadero. La pandemia obliga a un sentimiento que no es de solidaridad en el sentido cristiano, es más que eso, de vinculación efectiva entre las personas. Y no basta tener buenas instituciones nacionales. Tenemos aquí Butantan, Fiocruz, no sé cuándo, hay muchas universidades buenas, pero no es suficiente. Necesitamos de más. O bien salimos juntos de esa complicación que el mundo está, o no vamos a salir a flote. Y eso no se refiere apenas a la cuestión de salud, pero se refiere también a las cuestiones económico-financieras. Es indudable que el mundo, después de cierto auge de crecimiento continuado durante algún tiempo, hubo una parálisis del mundo. Bueno, no vamos a salir de esta parálisis si no fuera en conjunto. Y entonces ahí veo una oportunidad realmente. ¿Por qué? Porque está China, está en Estados Unidos, está en Europa. Son tres bases importantes para que se acerquen más, para que nosotros también sigamos ese mismo curso de acercamiento y no de guerra. Yo creo que, termino con eso, que yo, como nací en una época en que la guerra nos pesaba mucho, quizás porque mi padre era general, pero aparte de eso, porque yo viví la guerra como una cosa muy próxima a mí, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, yo creo que no debemos jamás dejar al margen la idea de que la guerra no está en el horizonte. Ahora, yo creo que lo que pasó en Estados Unidos fue importante en ese sentido. Hay que respetar reglas, pero las reglas son de convivencia, no son de imposición de un lado solo. Entonces, yo creo que hay que aprovechar esa oportunidad de que hay paz, habrá paz, ojalá, en el mundo, para que también tengamos conciencia de que no vamos a salir a flote solos. Necesitamos más y más de vínculos. Y el vínculo más natural para nosotros es con Latinoamérica, con nuestra región. Si entendemos eso, podemos, con la fuerza que tenemos, como tienen varios otros países de la región, podemos decir algo más positivo de acercamiento de la humanidad, que es un concepto quizás vago,
pero no es más. Ahora ya el virus nos abre los ojos, que la humanidad es una sola. El mismo animal, que pequeño que sea, que hace daño en Europa, lo hace aquí, lo hace en África, o hace en Asia. Pero de igual también, el mismo bien que podamos hacerlo acá, es posible que se haga en otras partes. Y si juntamos la fuerza, bueno, quizás saldremos a flote, ojalá manteniendo la paz. Muchísimas gracias, presidente Cardoso, y nuevamente muy honrados de haber tenido y haber contado con su participación en este panel. Presidente Samper, su reflexión final, por favor. Además de agradecerle al Instituto IDEA y al presidente Leonel por esta invitación que siempre nos refresca estos encuentros que promueve Fundlode, yo muy brevemente quisiera decir, esta mañana en una conferencia que hubo en la CEPAL con motivo de la visita del presidente Alberto Fernández a Chile, escuché dos intervenciones maravillosas, una de Alicia Bárcenas y otra del presidente Fernández. Pero el presidente Fernández hizo un anuncio que me llamó la atención, porque dijo que había ya un convenio entre Argentina y México con AstraZeneca, que es la compañía que ha producido, que va a mercadear mejor la vacuna de Oxford, para comenzar a fabricar vacunas para América Latina a través de un consorcio científico empresarial entre empresas mexicanas y empresas argentinas. Para mí eso es la integración, y eso es lo que yo pienso que debemos entender como integración. Coincido totalmente con lo que ha dicho Carlos Mesa, este es un tema de valores, con lo que ha dicho el presidente Cardoso, del cual fuimos colegas, de que aquí hay un concepto de ciudadanía. La integración no solamente es movilidad de cosas o de servicios, es también movilidad de personas. Y en ese sentido creo que esa es una gran fortaleza que nosotros no podríamos desaprovechar. El hecho de que vivamos de una misma identidad. Leonel Fernández decía en una de las conferencias que en el Caribe nació todo. Un poco egoísta, pero es verdad. Al Caribe llegó Colón, empezó el descubrimiento, empezó la independencia con Bolívar, empezó pues todo el proceso de progreso y de colonización. Yo tengo la impresión, y con eso quiero volver a lo que dije inicialmente, Daniel, que todo comienza con la integración. En la integración está el secreto, la integración es el nuevo camino. Nosotros no tenemos derecho con nuestros nietos, los cuales pienso cada vez que hablo en estas conferencias, a que volvamos a lo mismo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que volver a algo distinto. Y ese algo distinto supone que repensemos la región. Tenemos que repensar la región. ¿Dónde estamos? ¿Qué salidas hay? Y tomar una opción, como lo planteaba el presidente Kennedy, que el mundo está dividido entre los que maldicen la oscuridad, los que buscan la luz. Yo creo que nosotros, habiendo tenido toda la experiencia que tuvimos y habiendo cometido todos los errores que cometimos o equivocaciones, no tenemos derecho a seguir hablando de la oscuridad, sino tenemos que brindar canales y posibilidades de luz. Y les agradezco porque nos dan la oportunidad esta tarde de haber podido hablar de algunas luces para la salida de esta situación en que estamos. Muchas gracias, presidente Samper. Y antes de darle el uso de la palabra al presidente Leonel Fernández para que haga su reflexión final y además el cierre de este quinto foro internacional, me gustaría rescatar algunos de los temas que usted planteó. Uno, busquemos la luz en lugar de seguir maldiciendo la oscuridad. Ese fue el llamado de esperanza que hemos hecho al inicio, ayer, en la inauguración de este quinto foro. Es cierto, hay muchos desafíos, muchos retos, muchas amenazas, pero no debemos caer en un pesimismo paralizante. Hay mucho que podemos hacer, el destino no está escrito y depende mucho de lo que nosotros hagamos. Entonces, ahí siempre yo creo que hay que hacer una apuesta. Lo segundo que me parece también muy importante es la idea de que la pospandemia no va a poder, no tenemos que permitirnos en la pospandemia querer volver a los viejos tiempos, esos ya fueron. El tema es cómo reinventamos, cómo nos repensamos como región
Y en ese sentido, ¿cómo repensamos también a la democracia? Nosotros hemos dicho de idea que durante la pandemia tenemos que proteger a la democracia para que no sea una víctima más, pero por el otro lado que también aprovechemos para repensarla para que post pandemia avancemos a una democracia más inclusiva, más resiliente, de nueva generación y de mejor calidad. El tema de la integración ha sido la columna vertebral, todo lo que ha recorrido estas 6 sesiones, y en esta última hemos insistido fuertemente. Ningún país se va a salvar solo. Acá o nos salvamos juntos o el precio que va a tener que pagar la región va a ser enorme. Así que ahí también hay una apuesta muy importante y propuestas como la del presidente Fernández creo que son muy importantes y oportunas para poder realmente hacerle frente a esta pandemia. Con estas reflexiones le doy el uso de la palabra al presidente Fernández. Agradezco muchísimo también a usted, presidente Samper, por honrarnos con su participación. Presidente Fernández, su reflexión final y por favor el cierre de este 5º Foro Internacional está con usted. Daniel, pues quisiera empezar primero por felicitarle a usted en su condición de coordinador de este encuentro, de este 5º Foro Internacional Santo Domingo, al igual que al secretario general de IDEA Internacional, el distinguido amigo, vicepresidente de Costa Rica, Kevin Casa Zamora, así como a Marco Herrera y a Yamila Eusebio por parte de Funglode, que han estado en toda la logística de este encuentro. Creo que han sido 2 magníficos días de reflexión. Realmente tenemos una mejor comprensión de este problema global, cómo afecta a la región y cómo ha estado incidiendo en algunos de nuestros países de la región. Hemos escuchado, ¿verdad?, a mexicanos, a brasileños, a argentinos hacer un diagnóstico de lo que está ocurriendo de manera específica en esos países, así como algunos colegas de Centroamérica, y ya tenemos pues esta visión regional de lo que ocurre y al mismo tiempo hemos estado buscando fórmulas de cómo poderla superar. Yo creo que en sus últimas palabras, Daniel, está la clave, ¿no? Se trata de un problema global y por tanto tiene que haber una solución global. Y creo que es un error considerar que puede haber una solución aislada de cada país de América Latina frente a este problema. Yo creo que nosotros efectivamente debemos pasar a un proceso de unificación, en este caso de integración. El presidente Samper ha presentado un caso concreto específico, ¿verdad?, que conoció hoy, entre Argentina y México, por ejemplo, asumir a través de su comunidad científica la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Yo creo que eso es un gran paso y este proceso de integración, en este caso de la comunidad científica, ha obedecido a un problema de resolver ante una necesidad. La necesidad engendró la integración en el caso específico de la vacuna AstraZeneca. Yo creo que con las ideas que han emanado de estos 2 días de gran reflexión en el 5º Foro Internacional de Santo Domingo, tenemos que pasar quizás a la práctica, ¿no? O sea, poder realizar cosas concretas. Y me parece que podría sugerir el que los expresidentes que nos hemos reunido en este foro virtual, en adición a otros expresidentes democráticos, ¿no?, de prestigio regional e internacional, nosotros poder asumir la causa de una respuesta global a esta pandemia global para el caso de América Latina y el Caribe. Yo creo que así como se elaboró un documento para este encuentro, felicito a Daniel y a Sergio Vitar por este trabajo sobre América Latina realmente enriquecedor, pues pudiéramos elaborar tal vez una especie como de manifiesto que vaya en la dirección de cómo logramos ese fondo global de cooperación y solidaridad. Y para eso, podría primero escribir el documento, darlo a conocer a los expresidentes, lo podríamos canalizar a través de IDEA Internacional y de Funglode, estudiamos el documento y si nos parece correcto y además enriquecerlo con las ideas de cada quien, entonces solicitaríamos que haya una reunión virtual de cancilleres que puede convocar México en su condición de presidente pro tempore de CELAC, empezar a conocer estas ideas y que sirvan de marco de referencia a los encuentros que vamos a tener con la Cumbre de las Américas, la Cumbre Iberoamericana, la Cumbre Unión Europea, América Latina, Caribe y el diálogo China-CELAC. Yo creo que tenemos ahí 4 escenarios en lo inmediato donde estas ideas se pueden plantear y que realmente pueden culminar
digamos, en medidas concretas y específicas que ayuden a nuestros débiles estados nacionales a enfrentar el tema del gasto público en una situación de contracción y de recesión de una profundidad cuyo término aún no podemos prever. Yo creo que por consiguiente esta fase final del diálogo nos permite cómo convertir ideas en acción, y mi propuesta iría en ese sentido. Una convocatoria a los cancilleres a nivel internacional a través de CELAC es una forma de reactivar a CELAC, ¿verdad? Y sobre esa base entonces ir con una propuesta unificada a las distintas cumbres para tratar de orientar esto. En adición, podemos hacer contactos nuestros. Yo creo que esta postura la ha asumido la Secretaría General de las Naciones Unidas y por consiguiente incorporar a esto al secretario general Antonio Guterres, así como otras figuras. Creo que la intervención ayer del representante del BID nos hace ver que hay una buena actitud del BID con respecto a esto, conversaciones con la CAF, con el Fondo Monetario Internacional, es decir, sumar aliados a la causa de que la respuesta que dan los países de América Latina a la crisis ha generado una nueva crisis, la crisis fiscal de América Latina. Y esa crisis fiscal es la antesala de una nueva crisis económica, social, de gobernabilidad política democrática, que por consiguiente nos llevará al caos y al retroceso de muchos años. De manera que esa es mi reflexión final. Convirtamos las ideas enriquecedoras de todos los días en un plan de acción. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Fernández. Ya tenemos un plan de trabajo sobre la mesa. Sobre eso vamos a seguir coordinando. Quiero agradecer, antes del cierre final, a todo el maravilloso equipo que ha estado detrás de esta iniciativa, todo el equipo estupendo de Funglode, coordinado por Yamile y por el director ejecutivo, y todo el equipo maravilloso también de trabajo de Idea Internacional, coordinado por Catherine y por Camila. Y nuevamente un agradecimiento muy, muy especial a nuestra audiencia que nos ha acompañado a lo largo de estos 2 días en este quinto Foro Internacional de Santo Domingo. Con esto damos cierre formal a esta 6ª sesión y a este panel de clausura. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.